Estamos con el maestro Cuauhtémoc Castilla Gracia. ¿Cómo estás? Bien, 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 Iniciado, mi querido gusto Marco, saludarte. ¿cómo te va? La intención de esta plática es que resolver un tema que de repente y desgraciadamente se ha puesto de cierta forma de moda, que es el concepto feminicidio, ¿no? El término que de repente se utiliza para muchas cosas, se antoja que de repente se abusa de este mismo, pero realmente como sociedad no tenemos mucho conocimiento en cuanto cómo definir o cómo diferenciar un feminicidio de un homicidio, ¿no? ¿Qué nos pudieras comentar tú respecto a este tema? Bueno, mira, para poder diferenciar entre feminicidio y homicidio, primeramente te empiezo explicando que eso es el homicidio, ¿no? El homicidio es la privación de la vida de cualquier tipo de persona, sin importar el sexo o género, sin importar la edad, condiciones de vitalidad, si es un recién nacido o si es una persona en agonía, condiciones sociales, culturales, educativas. Es la muerte de cualquier ser humano, sin importar nada. Puede ser hombre o mujer. El feminicidio, ese es un tipo, el homicidio es un tipo general. De ahí se derivan tipos especiales. El feminicidio es un tipo especial. ¿Qué es el feminicidio? Bueno, según la legislación de Baja California, el artículo 129, es la muerte intencional o dolosa de una o varias mujeres por razones de género. Anteriormente, antes de la reforma, Marco, era la muerte de una mujer por razones de misoginia, es decir, odio hacia el género femenino. Cuando hablamos de las razones de género que se establece actualmente el Código Penal, son 7, entre ellas que haya existido una relación entre la víctima y el victimario, de concubinato, etcétera, etcétera. Ahí entendemos nosotros y creemos que es una repetición tautológica del Código Penal. ¿Por qué? Porque ya existe un homicidio agravado por razón del parentesco consanguíneo y no consanguíneo. Entonces, en esa parte, en esas circunstancias que establece el 129, creemos que está repitiendo tipos penales, ¿no? Pero en cuanto a la violencia de género, coincidimos totalmente. Es decir, que haya existido violencia de género antes del hecho, antes de la privación de la vida o posterior a la privación de la vida. Muchas veces, Marco, para expresar el odio al género femenino, para expresar la misoginia, en el hecho se manifiesta de diferentes formas. Vemos feminicidas que por odio al género femenino, antes de privar de la vida, causan lesiones antemortem, causan lesiones en el cuerpo de la víctima, o puede ser también que una vez que fue privada la víctima de la vida, ¿no? En esos casos, pues hay una expresión clara de la misoginia, del odio hacia el género femenino. Nosotros nos queda claro que este delito fue creado por eso, por las causas que motivan el delito. En nuestra legislación no distinguimos todavía dentro de los juicios lo que es la motivación. Nosotros lo conocemos dentro del derecho como la llamada mens rea, lo que causa, lo que motiva, la mente culpable. Mens rea significa mente culpable, lo que motiva al delincuente. A diferencia del derecho anglosajón, en el derecho anglosajón sí se distingue perfectamente. Tú ves un juicio de homicidio, feminicidio, de cualquier delito relevante en Estados Unidos y vas a ver que una de las fundamentaciones que hace la fiscalía es establecer los motivos que llevaron a la persona a perpetrar el delito. Y aquí en nuestro país no, aquí hablamos nada más sobre el hecho y nada más hablamos sobre las características del tipo penal. Aquí el hecho es la privación de la vida por razones de género y es tan acotado esto que el legislador tiene que establecer cuáles son esas razones de género, ¿no? 7 razones de género. Te mencioné 2, también que haya sido incomunicada la víctima, que haya, como te dije, se hayan perpetrado lesiones infamantes, degradantes hacia la víctima, etc. Esas circunstancias o razones de género, pues consideramos que no pueden ser las únicas ni las mejores. Creemos que sí debe haber una reforma al Código Penal en cuanto a lo sustancial, en cuanto a lo que es el tipo penal, no en cuanto a la pena. La pena es una pena grande, 35 a 60 años, o sea, no es cualquier pena, es una pena trascendental.
pero sí en cuanto a las circunstancias, en cuanto a las razones del género femenino, sí, para poder diferenciar qué es lo que nos hace falta, ¿no? Saber cómo diferenciar entre un homicidio calificado o doloso, intencional, y un feminicidio. El homicidio puede ser la muerte de cualquier ser humano, hombre o mujer. El feminicidio es la muerte de una fémina por razones de odio al género femenino. Por eso fue creado, basado en el famoso caso de las muertas de Juárez, ¿te acuerdas? O Campo Algodonero, sí, donde más de 300 mujeres fueron privadas de la vida por diversas personas en circunstancias y razones diferentes. Las mataban de diferentes formas, pero la mayoría concluye en que hubo manifestaciones de odio al género femenino. Exacto. Cuando se define esta diferenciación, entiendo que, como lo comentas, se busca que haya una consecuencia social, vaya, ¿no? Es decir, que la sociedad vaya modificando en base a esto su conducta, que el delincuente de cierta manera vea que cometer ese tipo de delitos pues va a tener una consecuencia grave. Bueno, fíjate que hay varias corrientes del derecho penal. En el derecho penal tenemos el derecho punitivo, ¿no? Que es el derecho a castigar, pero también tenemos el derecho reflexivo, el derecho educativo, reeducativo. El derecho penal en diferentes épocas de la humanidad ha tenido diferentes funciones. Por ejemplo, los romanos eran los maestros del pragmatismo penal. Ellos castigaban para ejemplificar. ¿Y para qué ejemplificaban? Pues para que no se cometieran nuevos delitos. La Iglesia en la época de la Santa Inquisición se castigaba ¿para qué? Bueno, para restablecer el orden divino. Ellos decían que mediante el castigo se podía restablecer el orden divino. Y así fue variando, fue cambiando la concepción del derecho penal. ¿Por qué fue creado el derecho penal? El derecho penal es represor, definitivamente. Es punitivo porque se dedica a castigar, pero una de las principales funciones que tú acabas de decir ahorita es reeducador. Te ayuda a reeducar, a reorientar la conducta del ser humano. Esa es una de las principales funciones. Mediante la coacción psicológica de la amenaza de la pena, pues el hombre está amenazado a no cometer delitos. Pero hay quienes dicen, y esto ya es un tema de más fondo, de donde te invitaré a una comida, sí, hay pensadores, criminólogos que dicen que la amenaza de la pena no alcanza a todos, Marco, que hay personas readaptables y hay inadaptables, los famosos que te comentaba, impermeables a la reinserción social, aquellos donde no les llega a ellos la amenaza de la pena. Si suben a 100 años, 200 años, el feminicidio no les importa. A lo mejor a ti, que eres un ser humano, eres un hombre hecho y derecho, tu servidor, la gente que trabaja acá con nosotros, que son gente que estudia, trabaja, y gente que somos gente de trabajo, de batalla, pues sí nos preocuparía, nos asustaría, ¿verdad? El aumento de penas, pero va a haber gente que esa amenaza psicológica no les llegue. Entonces, es un tema también interesante, ¿no? ¿Cómo lidiar con esas personas que no les llega la coacción psicológica de la pena? Sí, desde luego, ¿no? Y además, bueno, no sé qué tanto le pese a un delincuente el hecho de saber que existen penas elevadas, cuando él siempre está pensando que no lo van a detener, ¿no? Fíjate, esa es una característica. Hay varios tipos de delincuentes, ¿no? Cuando se empiezan a hacer las primeras clasificaciones del delito y del delincuente, César Lombroso clasifica a ciertos delincuentes atendiendo a cuestiones biológicas, psicológicas y demás. Después vienen ahí alguienes que dicen que viene Garófalo, viene Enrico Ferri, y dicen, no, el delincuente puede ser un delincuente habitual, aquel que comete constantemente delitos. El delincuente habitual generalmente es un individuo muy optimista. Sí. ¿Por qué? Porque nunca está pensando que lo van a detener o que lo van a agarrar en flagrante delito. Entonces, es una característica de ese tipo de delincuentes. Partiendo de ahí, partiendo de que hay diversidad de delincuentes, la legislación, que es una legislación general, que es una legislación que se crea para todos,
pues debe tratar de abarcar lo más que pueda, ¿no? Llegar lo más que pueda con la creación de tipos penales eficaces, porque no todos los tipos penales son eficaces. Es decir, aunque la ley sea positiva, sea vigente, más bien, aunque la ley sea vigente, no siempre es positiva. ¿Qué significa eso de positividad? Bueno, que se cumple, que logra su efecto en la sociedad. Si yo creo un tipo penal como gobernante o como gobernado, es para generar un efecto en la sociedad. Desgraciadamente, aquí el tema es que no le podemos dejar todo al derecho penal, Marco. También aquí es un tema de educación, es un tema de cultura, es un tema de valores, es un tema de familiar, es un tema que uno le inculca a sus hijos. Es bien importante platicar con las hijas, con los hijos, en todos los sentidos, porque también puede ser el varón el que esté mal, ¿no? Si tú ves que tu hijo es violento con su novia, con su pareja, pues tienes que platicar con él y reorientarlo, inculcarle valores, enseñarlo a respetar a la mujer, enseñarlo a respetar a su madre. Desde ahí empieza todo, Marco, desde ahí empieza todo. Si el hijo ve que yo no respeto, o que el padre no respeta a su madre, o que no respeta a su hermana, o que no respeta a su propia madre, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar de esta sociedad? Claro. Y es donde surgen los delitos de feminicidio. En días posteriores vamos a crear una asociación civil, es la idea de nosotros, para dar asesoría jurídica gratuita a las víctimas del delito de violencia intrafamiliar, de violencia de género, a las víctimas indirectas del delito de feminicidio o ofendidos, y también dar asesoría psicológica, Marco, y la idea es generar un programa para la prevención del delito de la violencia de género y de feminicidio. Que tanto nos hace falta, ¿no? Aquí en esta Pues esa sociedad. es la idea, ¿no? Vamos a invitar sociólogos, psicólogos, médicos, criminólogos para que nos apoyen. Muy bien, pues felicidades y muchas gracias por la charla, Para licenciado. servirte. Como siempre, muy instructiva. Gracias. Muchas gracias.